Las nuevas poblaciones de Sierra Morena y Andalucía fueron uno de los proyectos, hoy diríamos estrella, del reinado de Carlos III. Y Pablo de Olavide, uno de los ilustrados del momento, fue el encargado de llevarlo a cabo. Para hablarnos de este proyecto y de cómo y por qué se realizó, contamos con Josefina Castilla Soto, que es profesora de Historia Moderna en la UNED. El reinado de Carlos III se presenta como un intento de reformar España, dándole otros aires más acordes con las corrientes imperantes en Europa. Y esas reformas se dieron en múltiples campos, no siendo el menor el relacionado con el agro. Precisamente, la doctrina fisiocrática tuvo especial importancia entre los dirigentes del reinado en orden a potenciar el rendimiento de la tierra como fuente de riqueza, lo que se tradujo en todo un programa agrario. Las principales preocupaciones de dicho programa eran aumentar la producción, extender la superficie cultivada y facilitar el acceso a la propiedad a los campesinos sin tierra. Pedro Rodríguez de Campomanes, fiscal del Consejo de Castilla, tuvo un papel esencial, mostrándose como uno de los hombres más representativos del reinado y paladín como pocos de la Ilustración. Junto a él, Pablo de Olavide, nacido en Lima, intendente de Sevilla y miembro activo de las tertulias literarias de la ciudad y además partidario de las nuevas ideas agrarias que se debían aplicar en España. Sin embargo, establecer las premisas de la fisiocracia en zonas ya cultivadas y con dueños reconocidos de grandes extensiones era, sin duda, una tarea más que ardua. Así pues, era necesario localizar una zona proclive al establecimiento de propiedades agrarias aptas para el cultivo, que diera lugar a una sociedad de pequeños propietarios campesinos a la vez arraigados y contribuyentes. La repoblación de Sierra Morena y algunas otras zonas de Andalucía encarnaba sin duda uno de los símbolos del pensamiento ilustrado español, representado por hombres como Campomanes u Olavide, este último nombrado superintendente de las nuevas poblaciones. Según Aranda, se necesitaba para la empresa colonizadora un sujeto de talento superior, aplicación constante, celo y amor a la patria, y que tenga toda la autoridad necesaria para hacerse obedecer y respetar. Y según Campomanes, se necesitaba un hombre lleno de luces y de patrimonio robusto para dar salida a todo. El 2 de abril de 1767 se firmó la pragmática sanción para la expulsión de los regulares de la Compañía de Jesús, y ese mismo día un protocolo por el que el coronel bávaro Turriegel se comprometía a traer a España 6.000 colonos católicos de diferentes nacionalidades, de ambos sexos, labradores y artesanos, personas desocupadas en sus países de origen, a quienes se ofrecía la posibilidad de un trabajo en el país al que llegaban las riquezas de Indias. Se ha querido ver una relación entre ambas disposiciones por la coincidencia temporal de las mismas y por el aprovechamiento de fondos dejados por los expulsados. En muy poco tiempo quedaron despoblados multitud de conventos, por lo que se hizo necesaria una repoblación situada en tierras de Sierra Morena y Andalucía. En total llegarían unos 7.764 colonos hasta el mes de julio de 1769, en que se cerró la admisión. Con ello se iniciaba una aventura con adeptos y detractores desde sus inicios. Los objetivos de estos nuevos asentamientos eran claros. Primero, repoblación de zonas hasta entonces casi deshabitadas, preocupación que venía de la centuria anterior tras las virulentas oleadas de peste que habían asolado la península. Segundo, poner en cultivo grandes latifundios, hasta entonces improductivos, con el fin de aumentar los rendimientos agrícolas de acuerdo con la doctrina fisiocrática. Tercero, mayor protección para la ruta Madrid-Cádiz a través del paso de Despeñaperros, intentando desterrar el bandolerismo que imperaba en Andalucía. En 1767 empezaron a llegar los primeros colonos, que se encontraron con un clima duro y difícil de asimilar. Además, muchos de ellos se enfermaron de tercianas, lo que supuso el primer escollo para la repoblación. Los que sobrevivieron lo hicieron gracias a la quina que se les suministró y que contribuyó no poco a que la situación se fuera controlando con el paso del tiempo. También ayudó la creación de varios hospitales con médicos y cirujanos remunerados por el Estado. No obstante, se hizo necesario el establecimiento de españoles que contribuyeron en buena medida a la buena marcha y prosperidad de los nuevos enclaves. En total, 13 pueblos y 26 aldeas a lo largo de la carretera Madrid-Sevilla, con un estatuto jurídico contenido en la Instrucción para las nuevas poblaciones de Sierra Morena, fuero de sus pobladores, redactada por Campomanes con la colaboración de Olavide y la supervisión de Múzquiz, y promulgada el 5 de julio de 1767 por Carlos III. Olavide, como superintendente,
quedaba encargado de que los colonos se instalaran en lugares sanos, bien ventilados, sin aguas estadizas. Se fijó en 30 el máximo de casas de cada población y debían estar cerca del terreno asignado al poblador para poderla cercar y cultivar, sin perder tiempo en ir y venir a las labores. A cada colono se le asignaron 50 fanegas de tierra de labor, con los aperos de labranza y los animales de tiro necesarios para ponerlas en cultivo. También se les entregaría algún terreno para plantío de árboles y viñas en los collados y laderas. Los montes y valles quedarían libres para uso de los colonos, en especial para aprovechamiento de los pastos para el ganado. Se prohibía expresamente la división de los terrenos concedidos ni su enajenación en manos muertas. Con cada 3 o 4 poblaciones debía formarse una feligresía o concejo, con un párroco para temas espirituales. Los cargos del ayuntamiento serían siempre electivos. Labor del superintendente era también la de promover los casamientos entre colonos y españoles en aras de una mejor y más pronta incorporación de aquellos a la nación. En cada concejo se establecería una escuela de primeras letras, cercana a la iglesia, y a la que debían asistir todos los niños para el aprendizaje de la doctrina cristiana y de la lengua española. Sin embargo, se prohibía expresamente que hubiera estudios de gramática, y mucho menos de otras facultades mayores, ya que los habitantes habrían de estar destinados a la labranza, cría de ganados y a las artes mecánicas como nervio de la fuerza de un Estado. Y las gentes de letras no casaban con el trabajo en el campo. Algunos artículos de dicha instrucción hacen referencia a planteamientos urbanísticos. Las nuevas poblaciones se concibieron como un único ente administrativo con capital en la Carolina, pero con 2 demarcaciones territoriales. Las nuevas poblaciones de Sierra Morena, con capital en la Carolina, de las que se ocupó personalmente Olavide, y las nuevas poblaciones de Andalucía, con capital en la Carlota, al frente de las cuales Olavide nombró a un subdelegado. Todas estas poblaciones fueron trazadas siguiendo los mismos conceptos urbanísticos: utilización de una estructura reticular ortogonal, focalización del espacio urbano y uniformidad y dignidad de la arquitectura. En cualquier caso, los planteamientos urbanísticos debían responder a las necesidades político-económico-sociales que planteaba el fuero. En el sitio apropiado debía edificarse iglesia, casa consistorial y cárcel, así como molinos de agua o de viento. Aunque se dio prioridad al desarrollo agrario, también se intentó la instalación de una industria artesanal encaminada a proporcionar productos de primera necesidad, sobre todo pequeños telares y talleres de cerámica. Además, se recomendaba la instalación de un mercado semanal, 2 o más, según la extensión, para facilitar el comercio y abastecimiento de las poblaciones. Los ilustrados estaban en contra del régimen señorial, así como de las manos muertas y de los mayorazgos, y criticaban organizaciones como la Mesta, de ahí la prohibición del paso de ganados de esa organización. Querían que estas nuevas poblaciones representaran el ejemplo práctico de lo que podía ser la vida rural libre de las lacras del pasado. Es por ello que en el ánimo de los reformadores estuvo siempre el intento de que instituciones como órdenes religiosas o la Inquisición se mantuvieran alejadas de esa sociedad nueva y un tanto ideal creada en Sierra Morena y Andalucía. De hecho, no se permitía la fundación de conventos ni comunidad eclesiástica alguna de ningún sexo, dejando en manos de los párrocos todo lo referente a la vida espiritual. El objetivo era evitar el mal uso que muchas comunidades religiosas habían hecho con las extensas propiedades que poseían y la pésima gestión derivada de todo ello. Además, los reformadores consideraban que los conventos atraían vocaciones hacia el celibato, lo cual incidía más en la despoblación cuando su interés se centraba en lo contrario, amén de su propensión a acumular patrimonios en manos muertas. No es de extrañar que algunos clérigos utilizaran el púlpito para intentar socavar, de alguna manera, el proyecto que se estaba llevando a cabo. Tampoco sirvieron positivamente a la empresa las envidias que la prosperidad iniciada en algunas nuevas poblaciones despertaba en los vecinos de pueblos aledaños. Los mismos capuchinos consiguieron sembrar la discordia, desestabilizando el proyecto. Los reformadores empezaron a acumular denuncias en sus expedientes del archivo de la Inquisición y muchos colonos eran expulsados alegando diferentes motivos: los tildados de vagos y maleantes, los sospechosos de practicar el protestantismo. El propio monarca, influido sin duda por estas noticias y espoleado por su confesor, empezó a dudar de la lealtad religiosa de algunos colonos. Lo cierto es que multitud de problemas humanos y sociales se derivaron de la inserción y asimilación de las minorías extranjeras en el seno de la sociedad española. La más fuerte de esas minorías, sin duda, era la de origen germánico.
En común con los habitantes antiguos de Andalucía, solo tenían la fe religiosa y la vecindad geográfica. Todo lo demás les diferenciaba: raza, idioma, costumbres, fuero privativo de las poblaciones. Ante la gravedad de las denuncias, se convocó la reunión de una junta presidida por Aranda, que acordó el envío de don Pedro Pérez Valiente en visita de inspección, labor que se prorrogó desde el 24 de abril hasta el 24 de agosto de 1769. Durante esos meses, Pérez Valiente, que había sido catedrático y rector de la Universidad de Granada, asumió la Superintendencia General de las Nuevas Poblaciones de forma provisional, mientras Olavide se retiraba para no estorbar su inspección. Pérez Valiente consideró, tras una minuciosa investigación, que casi todos los artículos del fuero de población se veían atacados por la realidad imperante. Decía: en resumen, de todo para descargo de su conciencia representa el visitador a vuestra majestad, que ha notado por sus propias observaciones, por los informes de los 8 oficiales suizos que le dio el conde de Aranda, por el de los capellanes de las poblaciones, el de personas fidedignas de los pueblos comarcanos, por el clamor general y uniforme de los colonos de todas partes y por una multitud de documentos, que el superintendente y subdelegados no han observado la cédula de población en sus más principales puntos, de que se han seguido crecidísimos dispendios del Real Erario, grandes perjuicios a los pueblos antiguos, especialmente de la Andalucía, y ningún beneficio ni arreglo a los colonos, antes sí, gravísimos daños en lo espiritual y temporal. En definitiva, el resultado final de la visita de inspección, cursada por Pedro Pérez Valiente a las nuevas poblaciones, fue una nueva instrucción para el gobierno de las colonias, que empezó a regir el 6 de julio de 1770 bajo la superintendencia, de nuevo, de Pablo de Olavide. Lo cierto es que a los 10 años del inicio del plan, cerca de 15.000 nuevos habitantes se asentaban en una zona hasta entonces desierta. Se trataba de una sociedad rural modelo que se había abierto paso en unas regiones agrarias necesitadas de transformación. En 1771, Olavide declaraba: el bien que debe resultar de ellas, de las nuevas poblaciones, no es únicamente poblar la tierra, aumentar los frutos y multiplicar la especie humana en el espacio correspondiente a las familias que se han establecido, sino que, habiendo quitado vuestra majestad con tantas expensas el horror y el nombre a estos desiertos, ha facilitado que muchos naturales que tienen dinero y no tierras puedan, tomando diferentes porciones, cultivarlas a su costa, extendiendo el cultivo y población, y acabando de poblar los inmensos espacios que quedan infructíferos y abandonados. A finales del siglo XVIII se habían establecido unas 957 familias españolas, 565 extranjeras, y se habían roturado 58.000 fanegas de tierra. Y ese éxito relativo seguía motivando reacciones hostiles por parte de algunos vecinos de ayuntamientos cercanos. La Inquisición vio en Olavide un blanco perfecto y oportuno y una víctima propiciatoria en todo el proyecto. Se le acusaba de compartir opiniones con los enciclopedistas, de mantener correspondencia con Voltaire, de ser contrario a las órdenes monásticas, de tener libros prohibidos, de llevar una vida pagana y de mantener opiniones contrarias a la Iglesia, entre otras cuestiones. Además, se detectaron problemas financieros, porque al parecer no se había calculado debidamente el costo de toda la operación colonizadora. La financiación tuvo mucho de improvisación, por lo que la Real Hacienda tuvo que correr con todos los gastos, ayudada por los bienes incautados a los jesuitas. En 1776, Olavide era detenido por el Santo Tribunal. En 1778 se celebró un autillo de fe y en 1780 huyó a Francia. No regresaría hasta 1798, falleciendo en Baeza en 1803. Sin duda, con Carlos III culmina en España el siglo de las reformas. En el caso concreto de las nuevas poblaciones, se pecó probablemente de improvisación, siendo el principal responsable de la misma el propio Olavide.